¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms, términos de comercio internacional, son normas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, cuyo uso no es obligatorio, pero sí recomendable en cualquier operación de compraventa internacional, pues establecen claramente el reparto de obligaciones entre vendedor y comprador en cuanto a trámites, costos y riesgos, lo que puede evitar muchos problemas en caso de litigio. Son modificados cada 10 años para adecuarlos a las prácticas comerciales existentes. ¿Qué regulan los Incoterms? Entrega de mercancía, transmisión de riesgos, distribución de gastos, trámites de documentos aduaneros. ¿Qué terminología debemos tener en cuenta en los Incoterms? Importador, exportador, país de origen, país de destino, trámite principal, despacho aduanero de importación, despacho aduanero de exportación. ¿Cómo se clasifican los Incoterms? En primer lugar, se encuentran clasificados en 4 categorías, identificados con letra mayúscula como son E, F, C y D. De aquí se desprenden 11 términos de 3 letras, los cuales definen las responsabilidades del importador y el exportador en cuanto a trámites aduaneros, costos y riesgos que tienen que ver con el negocio jurídico. Los 11 términos se clasifican de la siguiente manera. Los que son aplicables a cualquier tipo de transporte. Primero, EXW, que significa en fábrica. Segundo, FCA, franco transportista, lugar convenido. Tercero, CPT, transporte pagado hasta, lugar de destino convenido. Cuarto, CIP, transporte y seguro pagado hasta, lugar de destino convenido. Quinto, DAT, entregado en terminal, lugar de destino convenido. Este desaparece con los Incoterms 2020 y es reemplazado por la sigla DPU, que significa entregado en el lugar descargado. Sexto, DAP, entrega en lugar de destino convenido. Séptimo, DDP, entregado derechos pagados, lugar de destino convenido. Los que son aplicables a transporte marítimo o fluvial se identifican como octavo, FAS, franco al costado del buque, puerto de carga convenido. 9, FOB, libre a bordo, puerto de carga convenido. Décimo, CFR, coste y flete, puerto de destino convenido. 11, CIF, coste seguro y flete, puerto de destino convenido. Clasificación según las responsabilidades de importador y exportador. En la familia de los Incoterms clasificados con las letras E y F, los que son EXW, FCA, FAS, FOB, la transmisión de costos y riesgos de transporte se producen en el momento que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de origen. En la familia de los Incoterms clasificados con la letra C, a los que corresponden CPT, CIP, CFR, CIF, la transmisión de costos de transporte se produce en el país de destino, pero los riesgos por deterioro o daño de la mercancía se producen en el país de origen. En la familia de los Incoterms clasificados con las letras D, DPU, DAP, DDP, la transmisión de costos y riesgos de transporte se produce en el momento que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de destino. Clasificación por responsabilidad del costo de transporte principal. Cuando se utilizan los Incoterms CPT, CIP, DAT, DPU, DAP, DDP, CFR, CIF, la responsabilidad del costo del transporte principal le corresponde al exportador. Cuando se utilizan los Incoterms EXW, FCA, FAS y FOB, la responsabilidad del costo del transporte principal le corresponde al importador. Ahora procederemos a explicar cada uno de los Incoterms y las respectivas responsabilidades, tanto del importador como del exportador. Primero, EXW o en fábrica.
Se utiliza cuando el exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador. La responsabilidad del exportador es preparar la mercancía para el transporte. La del importador, cargar la mercancía, transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, carga del transporte principal, descarga del transporte principal, despacho aduanero de importación y transporte local en el país de destino. Segundo, FAS o franco al costado del buque. Este es solo para transporte marítimo o fluvial. El exportador asume los costos y riesgos hasta el muelle en el país de origen de la mercancía. La responsabilidad del exportador es preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación, y para el importador, carga de la mercancía en el barco, transporte principal, descarga del barco, despacho aduanero o de importación, transporte local en el país de destino. FOB, franco a bordo, solo para transporte marítimo o fluvial. El exportador asume los costos y riesgos hasta que la mercancía está en el barco previamente contratado por el exportador en el país de origen de la mercancía. Exportador, prepara la mercancía para el transporte, carga y transporte local del país de origen, despacho aduanero de exportación y carga de la mercancía en el barco. Importador, transporte principal, descarga del barco, despacho aduanero, transporte local en el país de destino. FCA o franco transportista, depende del lugar de entrega estipulado por las partes. Si es estipulado en las instalaciones del exportador, este es solo responsable de la carga de la mercancía. Si es estipulado en un lugar diferente a las instalaciones del exportador, este es responsable hasta el desembarque de la mercancía en este punto. Exportador, preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local en el país de origen, despacho aduanero de exportación. Importador, transporte principal, carga del transporte principal, transporte local en país de origen, descarga del vehículo, despacho aduanero de importación y transporte local en el país de destino. 5. CFR, costo y flete, solo transporte marítimo y fluvial. El exportador se responsabiliza de costos hasta el puerto en el país de destino. El exportador deberá preparar la mercancía para el transporte, la carga y transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga de mercancía en el barco, el transporte principal y de la descarga del barco. Y el importador deberá hacer el despacho aduanero de importación, la descarga de mercancía en el barco si no fue estipulado en el contrato, el transporte local en el país de destino. Sexto, CIF, costo, seguro y flete. Esto es solo para transporte marítimo y fluvial. El exportador se responsabiliza de costos hasta el puerto en el país de destino. La responsabilidad de riesgo es del exportador, mientras que la mercancía en el buque dentro del país de origen. El exportador deberá preparar la mercancía para el transporte, la carga y transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga de mercancía en el barco, la póliza de seguro, el transporte principal y la descarga del barco. En cambio, el importador deberá hacer el despacho aduanero de importación, la descarga de la mercancía en el barco si no fue estipulado en el contrato de transporte y el transporte local en el país de destino. Séptimo, CIP, transporte y seguros pagados hasta. Aquí se utiliza cuando intervienen varios medios de transporte. En este caso, el exportador se responsabiliza hasta el lugar acordado en el país de destino. El exportador deberá preparar la mercancía para el transporte, la carga y transporte local del país de origen, despacho aduanero de exportación, la carga de la mercancía en el transporte principal, póliza de seguro, transporte principal, descarga del transporte principal. Y el importador deberá hacer el despacho aduanero de importación, la descarga de la mercancía del transporte principal si no fue estipulado en el contrato de transporte y el transporte local en el país de destino.
Número octavo, CPT, transporte pagado hasta. Se utiliza cuando intervienen varios medios de transporte. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costos hasta el lugar acordado en el país de destino, pero los riesgos quedan a cargo del importador desde el momento que el exportador carga la mercancía en el país de origen. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local país origen, despacho aduanero de exportación, carga de la mercancía en transporte principal y descarga del transporte principal. El importador se encarga de la descarga de la mercancía del transporte principal si no fue estipulado en el contrato de transporte, del despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Número noveno, DAT, entrega en terminal. El exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino. Exportador, preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local país origen, despacho aduanero de exportación, carga de la mercancía en transporte principal, descarga del transporte principal, el importador del despacho aduanero de importación y el transporte local en país de destino. Y número 10, DAP, entrega en el lugar. El exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta el lugar acordado en el país de destino, pero si se presenta algún problema en la descarga, la responsabilidad es del importador. El exportador se prepara la mercancía para el transporte, carga y transporte local país origen, despacho aduanero de exportación, carga de la mercancía en transporte principal y transporte principal. El importador se encarga de la descarga del transporte principal, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Número 11, entrega de derechos pagados, DDP. El exportador se responsabiliza de los costos, riesgos hasta el lugar acordado en el país de destino, asimismo de los gastos aduaneros de exportación e importación. El exportador se encarga de preparar la mercancía para el transporte, carga y transporte local país origen, despacho aduanero de exportación, carga de la mercancía en transporte principal, descarga del transporte principal y despacho aduanero de importación. El importador únicamente de la descarga último transporte. Incoterms 2020. Como se mencionaba anteriormente, los Incoterms son actualizados cada 10 años para adecuarse a las condiciones socioeconómicas actuales de los países. Así las cosas, los nuevos Incoterms empiezan a regir a partir del 1 de enero del 2020. Continúan con su misma organización en cuanto a los medios de transporte, es decir, para los que utilizan cualquier medio de transporte y los que solo utilizan transporte marítimo o fluvial. Se mantienen para cualquier tipo de transporte los siguientes: EXW, FCA, CPT, CPI. Dentro del CPI encontramos unos cambios significativos en relación con los seguros que debe adquirir y negociar, para la cual su mínima cobertura es el 110% a favor del comprador. Por otro lado, el DPU es el nuevo Incoterm, el cual sustituye al anterior DAT. En referencia a los Incoterms de transporte marítimo fluvial, el único que asume nuevas modificaciones significativas es el CIF en cuanto al porcentaje de cobertura mínima del seguro, que en este caso ya puede ser inferior al 110%.